Bien, pues la información es que el Papa habría muerto. Hay dos versiones de un ictus cerebral o de un derrame cerebral posiblemente derivado del el esfuerzo, de los esfuerzos que hizo ayer. Esta parte no se la puede asegurar, son las versiones que se han dado y voy con el padre Jorge Enrique Mújica, quien es de la agencia, el director de la agencia de noticias Zenit. Padre, buenas noches. Una alegría volver a estar en comunicación contigo, Joaquín, y también con el auditorio de Radio Fórmula y tu programa. Para este momento, Joaquín, sabemos con certeza, dado que lo ha dado a conocer el director médico de los servicios de la Ciudad del Vaticano, servicios médicos, el Papa Francisco efectivamente murió de un ictus y de un problema cardiovascular. Esa es información de hace apenas poquito más de una hora, debido a que el evento principal ahora con el fallecimiento del Papa es que el ritual que se desencadena a raíz de esto comenzó hoy en la tarde, a las 8 concretamente, en Casa Santa Marta, la residencia donde vivía el Papa, con el reconocimiento primero del cuerpo del Papa Francisco, segundo, la explicación de las razones de la muerte, que son estas que acabo de decir, tercero, la colocación de su cuerpo en un ataúd sencillo de madera y zinc, y cuarto, a partir de este momento, quedan sellados los apartamentos pontificios. Esta es la primera parte del ritual que terminará el día que sea el funeral. ¿Cuándo será el funeral? Sabemos ya para este momento, porque están convocados los cardenales mañana a una reunión a las 9 de la mañana y por tanto este tema será el primero a discutir. Las normas actuales prevén que tras la muerte de un papa no pueden pasar menos de 4 días y no pueden pasar menos que 6. Tú recordarás por la amplia experiencia que tienes que en pontificados como el de Francisco, la cantidad de días que se guardaban de luto eran mayores, pero el Papa Francisco, con una reforma al ritual que ha hecho apenas el año anterior, 2024, ha simplificado todo esto. Por eso, estamos hablando que si mañana queda fijada la fecha y no puede ser antes que 4 días y no puede ser más que 6, estamos hablando que efectivamente, aunque esto sí es una hipótesis a confirmar mañana, el sábado o el domingo sería el funeral del Papa Francisco. Por la información que tengo, él, por la información que tengo, él dijo que de lo antes posible sería el cuarto día y inmediatamente después, digo, va a ser algo diferente a lo que hemos visto, lo que por ejemplo me tocó ver en agosto de 1978 con Paulo VI, luego en septiembre con el Papa Juan Pablo I, sí que fueron, y luego después con Juan Pablo II, eh, permanecían allá en el departamento pontificio, ahí los preparaban, sí, los especialistas, y luego los bajaban en el catafalco, vamos a llamarlo así, a hombros, y los ponían de cuerpo completo allí frente a la puerta principal de San Pedro. Sí, Joaquín, está previsto que ya este miércoles el cuerpo del Papa Francisco pase a la Basílica Vaticana para que todas aquellas personas que quieran pasar a despedirse lo hagan. No está confirmada la hora, pero sí está confirmado que será el miércoles. Esta es información que nos fue dada desde la mañana por la sala de prensa de la Santa Sede. También para este momento ha sido dado a conocer el testamento del Papa Francisco con lo relacionado al lugar donde van a descansar sus restos mortales. Tú ya adelantabas hace un momento en el diálogo que tenías con la periodista precedente que Santa María la Mayor, la basílica, una de las cuatro basílicas mayores de Roma, será el lugar donde va a descansar. Estará en la nave, en la parte central de la basílica, mirando hacia la izquierda. Tal vez tú recordarás, tal vez también algunas personas que han venido a Roma y que nos escuchan hoy mismo. Y para quien no, hacemos un poquito de composición del lugar. Es una basílica de 3 naves, mirando de frente, es primera nave, una nave a la izquierda, una nave a la derecha. En la de la izquierda hay dos capillas laterales, donde está el icono famoso
famoso porque el Papa Francisco en parte también lo hizo así con las visitas que realizaba antes de partir a un viaje apostólico y cuando regresaba, también recientemente en estas escapadas que se dio en este periodo de convalecencia, uno de los lugares a los que fue a llevar flores fue precisamente Santa María la Mayor y el día que salió del hospital, este domingo pasado, ayer hace un mes, también quiso ir, aunque no pudo entrar por los problemas de movilidad. Entre esa capilla y una lateral, que es la capilla Sforza, el Papa será colocado, ha pedido que sea colocado en el suelo sin ningún adorno más que unas letras que digan su propio nombre. Y así será como será colocado también en el testamento. Es curioso que el Papa baje a ese detalle porque dice en el testamento que ha dejado una cantidad de dinero Sí. para que el cardenal Makikras, que es el coadjutor, el arcipreste coadjutor de esa basílica, disponga de esa cantidad para que se hagan esos arreglos. El nivel de detalle al que baja es ese y también cuenta un poco el vínculo que tiene con esa basílica en particular. No olvidemos que en la historia de la iglesia la primer iglesia en absoluto en la historia dedicada a la Virgen María, no asociada a una aparición, es Santa María la Mayor. Y de entre las cuatro basílicas mayores romanas, San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, Santa María la Mayor es la única basílica que mandó a hacer un papa, el Papa Liberio. Las otras tres fueron mandadas a hacer por Constantino. Ahora, en lo del dinero, el Papa tenía 87 euros. Era el dinero con el que se quedó de cuando vino de cardenal. Sí, exactamente. Traía cuando viajó, pues, hace 8 años para participar en el cónclave. Llevaba 100 euritos, ¿sí? Uno los pagó eh, un poquito más porque compró una pizza, luego le gustaba la pizza de un lugar muy especial, luego regresó a pagar en el lugar donde se había hospedado y dijeron, oiga, santidad, eso no es necesario. Digo, no, 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 sí, sí, ¿cuánto les debo? Deme mi cuenta. Me gusta destacar, Joaquín, tú que tienes esta experiencia, además frescura y buena mente de recuerdo de detalles de este tipo, que los papas no reciben un sueldo. Esto es así, esto no es mi imaginación, no es un supuesto, no reciben un sueldo. Sin embargo, tampoco lo necesitan porque digamos que tienen la autoridad sobre el manejo del dinero inmediatamente. La principal derivación del dinero que gastaba el Papa se iba, número uno, en ayudas, la más reciente a los afectados por el terremoto en Myanmar, pero luego en las ayudas que se daba a los pobres en torno al Vaticano. De hecho, lo podrás ver cuando vengas para acá, hay muchos homeless porque el Papa les dotó de casitas de tipo campaña, entonces muchos se quedaban alrededor de la basílica. Y luego también muchos de los regalos que el Papa daba, pues hay que sufragarlos, ¿no? Por ejemplo, ayer en la mañana, qué impresionante decirlo, como si pareciera que hace mucho tiempo y fue de ayer en la mañana, el Papa regaló a J.D. Vance en la audiencia anterior a la bendición Urbi et Orbi una corbata, Sí. regaló unos huevos de Pascua para los hijos y varios rosarios. Uno le puede parecer obvio que regale rosarios, pero ese tipo de rosarios cuestan y no cuestan poco. Entonces, estar produciendo continuamente ese tipo de regalos cuando además es a lo largo de todo el año, pues supone un costo que aunque el Papa no recibe un sueldo, supone derivar el dinero para ese tipo de cosas. Y ahora también, como lo dejó dispuesto en el testamento, para la hechura de su sepultura. Sí, quiero contarle que, bueno, usted lo sabe mejor que yo, que en la sede vacante quien permanece en su cargo es el limosnero. Son cinco las personas que permanecen en el cargo. Vale la pena, qué inteligentemente lo has dicho, porque eso también a veces se olvida, Joaquín. Para este momento, todos en la Santa Sede, menos cinco personas, sus puestos están vacantes. Es decir, para este momento se han quedado sin empleo desde el cardenal secretario de Estado, el número 2 de la Santa Sede, para este momento ha cesado su puesto y todos los demás jefes de dicasterios, Sí, entre ellos muchos laicos. Ahora los únicos
los únicos puestos en vigor es número uno, el camarlengo, Sí, claro. que entra en funciones en realidad solamente cuando falta un papa y mientras no haya uno nuevo. Número dos, el decano y el vicedecano de los cardenales. En el caso del camarlengo es un estadounidense, el cardenal Kevin Farrell. En el caso del vicedecano es un argentino, el cardenal Leonardo Sandri. Y el caso del decano es un italiano, además de 90 años, de la época de Juan Pablo II, el cardenal Re. Y también quedan otros dos, como tú has dicho, el limosnero, que la limosna se sigue dando, se sigue proporcionando. El Papa justamente también una de las últimas cosas que hizo fue mandar 4 ambulancias nuevas a Ucrania. Y por último, el penitenciero, que es el que se ocupa de todo este ámbito del foro interno, porque pues en el campo del pecado, pues se siguen cometiendo y algunos de ellos tienen que derivar a ser tratados en el Vaticano, sobre todo cuando son pecados graves. Estábamos viendo hace un momento, padre, mientras hablábamos, ¿lo quiere poner, por favor? Esto es el momento en que están sellando los departamentos pontificios, los del tercer piso del Palacio Pontificio, no los de Santa Sí, Marta. sí, estamos viendo también allí en las imágenes al cardenal secretario de Estado, Sí, al cardenal Farrell, en este caso a uno también para los que no nos ven, pero nos escuchan, uno de los mayordomos que sellan los palacios, el apartamento pontificio en el Palacio Apostólico, y se entiende que esto mismo lo han hecho, quizá esto ha quedado más para el video, para la cámara, porque no olvidemos que el cuerpo del Papa sigue estando en Casa Santa Marta y no sería razonable encerrar a alguien en el apartamento, dado que no se traslada ya inmediatamente a una capilla para ya la veneración de quien le quiera pasar a acompañar en el velorio ya desde esta misma noche. dígame, padre, se dice quizás para esta hora ya se haya hecho la ceremonia de certificación de la muerte, ¿no? Sí, de hecho fue a las 8 de la noche hora de aquí, que es más o menos las 12 del mediodía, sí, Sí, 12 del mediodía sí, porque estamos a 8 horas de diferencia. Fue lo primero que se hizo hoy en la tarde, la constatación de que el cadáver corresponde al difunto, lo cual pues no es una obviedad porque en otras épocas quizá esto era fácil de engañar, ahora es más difícil, pero de todos modos tiene que hacerse la verificación de que el cadáver corresponde al difunto. Segundo, el decir las causas de la muerte, las hemos compartido aquí en el noticiero, que ha sido un ictus y un problema cardiovascular irreversible. Esto es significativo, Joaquín, porque uno podría pensar, sobre todo cuando amanece y se da cuenta que el Papa ha fallecido, pues que ha fallecido de un problema respiratorio. Y resulta que el problema respiratorio, que fue lo que lo llevó al hospital, no ha sido, curiosamente, la causa de la muerte. Es posible que algo del problema derivado en este problema mortal cardiovascular y en el ictus haya tenido que ver con el esfuerzo que ha sí. hecho en las últimas 2 semanas. No olvidemos, Joaquín, que al Papa le prescribieron un reposo de 2 meses y habían pasado 15 días cuando el Papa, en parte comprensible porque no está hecho para estar solo ni aislado, ya estaba paseándose por la Basílica Vaticana, eh, visitando Santa María la Mayor, saliendo en la visita el día del jubileo de los enfermos, dando la bendición Urbi et Orbi ayer y además el día de ayer con el esfuerzo que para una persona de esta edad con esos problemas supone subir cuando no te puedes mover al papamóvil. Sí, sí, sí. Y, es decir, todavía se aplica o ya se modificó aquella ceremonia en donde con un pequeño martillo de plata le pegaban 3 veces en la frente y tras cada golpe, ligero, claro, sí, le decía, ¿estás muerto? ¿Estás verdaderamente muerto? Joaquín, primero, esto es parte real de la historia. A los papas con ese martillo se le pegaba en la frente, se le preguntaba, le llamaban por el nombre de pila, no el de Sí, pontificado, y se les hacía la pregunta que tú acabas de mencionar. Esto ha quedado de lado en el nuevo ritual simplificado porque se entiende que también con los avances de la ciencia es más fácil verificar la muerte de alguien sin tener que hacer ese tipo de liturgias que quizá tenían un sentido también médico,
pero en otro tiempo de la historia de la humanidad y de la iglesia. Lo que es un hecho, y yo creo que ya debe haber sucedido, padre, es la destrucción del anillo del pescador, del sello del, Es de- bastante probable que sí, del aunque Papa también esto, Francisco. Joaquín, sí, aunque también esto tiene un sentido que, digamos, en la actualidad ya no aplicaría del mismo modo que el sentido original que tenía. Sí, La destrucción de este anillo que el Papa suele portar, como prácticamente todos los obispos, tenía el sentido en otro tiempo de que en lugar de la firma, que no existía la tinta, el papel como existía hoy, para enviar una carta o un documento que constase que venía directamente del Papa, se firmaba con el anillo porque se ponía a ser en el documento, se sellaba con el anillo, que solamente existía uno, y por tanto cuando moría el Papa había que destruirlo porque sobre todo en un tiempo en que las comunicaciones no eran tan inmediatas como las de hoy en día, pues la llegada de un documento de un lugar a otro podía prestarse para hacer más documentos y precisamente por eso el sí, sentido de la destrucción. sí, porque era con lo que sellaban, lacraban el Sí, documento. sí, Y, sí, sí, efectivamente. y para que no pudiera nadie, digo, en otras épocas, ¿no? O no Sí, sé, así efectivamente, también Joaquín. recientes, no sabemos, ¿no? Este, expedir ningún documento con un papa ya muerto utilizando su sello, el del anillo. Y por eso lo rompía el camarlengo, ¿no? En presencia, pues, del decano y del vicedecano y del secretario particular. Sí, siempre el factor testigos ayudaba mucho y creo que en parte también a eso hoy en día responde el hecho de que cesen en sus funciones Sí, todos los que ocupaban un cargo directivo, porque en definitiva lo ejercían a nombre del Papa. claro. Y hoy en día posiblemente es más difícil un, una copia o una invención de este tipo porque sabiendo la mentalidad del Papa es muy difícil ir en una dirección opuesta a la que el Papa en Sí, realidad tenía porque es evidente por lo público. Sí, ciertamente también llama la atención que una audiencia que también tuvo el día de ayer, aunque era el primer ministro de Croacia, fue menos mencionada. Ayer, al final de la bendición Urbi et Orbi, el Papa saludó al primer ministro de Croacia, a su mujer, a sus hijos. Desde luego que por la coyuntura del contraste entre las políticas impulsadas por el gobierno actual de los Estados Unidos y el pensamiento del propio Papa Francisco en muchos de esos temas, especialmente el migratorio, se ha acentuado un poquito más en el vicepresidente Vance que en el de Croacia, pero también estaba otro jefe de gobierno sí. presente ayer, al cual el Papa también atendió. Fíjese, padre, lo acaba de mencionar usted. En este momento que sin duda vivimos una nueva era global, lo que faltaba era la muerte de un papa. Y la elección de uno nuevo, claro. No quiero saber qué estará pasando por el corazón de quien le pregunten cuando vaya viendo los votos en un par de semanas más lo que siente, porque hoy la polarización no solamente es política, sino prácticamente en todos los ámbitos hay una polarización también en el eclesial. Pero no solamente eso, el tipo de papa después de pontificados de una envergadura tan grande como la del Papa Juan Pablo segundo, la del Papa Benedicto, la del Papa Francisco, cada uno con un acento en determinados aspectos que respondieron en una coyuntura especial epocal, respondieron a las necesidades de su tiempo. Quien viene ahora viene con un mundo en un estado de cambio. Y eso es así desde el momento en el que, tras ese encuentro entre Trump y el presidente Zelensky, nos damos cuenta que la globalización ha cambiado, que hay un cambio epocal del Sí, cual estamos siendo testigos y que los papas venían siendo hasta ahora una especie de sobrepeso, de contrapeso que armonizaba un poco las partes. Y hoy el reto que tiene el que vaya a ser elegido papa, pues vaya si es grande. Hoy recibimos un comunicado en la agencia de noticias en la que trabajo que viene de las casas de apuestas. Significativo quién aparece más arriba, nos dan los cuatro primeros lugares por quienes están apostando para que es papa y creo que muchos se están dejando llevar, al menos desde el punto de vista de las apuestas, en un próximo papa diplomático más que pastor, al menos por las apuestas.
Volveríamos entonces al 50 y... No, volveríamos entonces al Papa Montini. Pues sí, a un papa Pablo VI, a un papa Pablo Pío XII, que también Sí, le tocó la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, que había sido el nuncio en Múnich. sí, que le tocó pronunciarse contra el nazismo, para algunos insuficiente, para otros prudente, para que no fuese una cacería todavía más despiadada de la que hubo, pero creo que para este momento también un poco de este tipo de pontificado también hace falta. Fíjate que curiosamente la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el miércoles santo, una de las últimas reformas del Papa Francisco fue la reforma de la Pontificia Academia Eclesiástica, que es donde se forman los nuncios, los embajadores de la Santa Sede ante los diferentes países con los que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas, que son prácticamente la mayoría. En la historia de las relaciones diplomáticas, tú lo has de recordar por la Embajada de España ante la Santa Sede, que da nombre a la Plaza de España aquí en Roma. Sí. Fue la primera embajada, la de España ante la Santa Sede, y la Santa Sede La que está ante frente España. a la figura de la Inmaculada de la Virgen, ahí Sí, en la justo, Piazza de la que España. muchos recordarán porque el día 8 de diciembre Sí, los papas suelen ir ahí. sí. Y pues una de las últimas reformas del Papa Francisco, justo del miércoles de la semana pasada, ha sido esta. Y fíjate que curiosamente yo esperaba, porque sabíamos que venía, que la reforma iba a ser en torno a que los sacerdotes, los eclesiásticos que trabajan como nuncios o que se forman en carrera diplomática, tuvieran un acento más en el factor pastor, pero no. El Papa curiosamente ha decidido que se formen más en ciencias diplomáticas, ciencias humanas, relaciones, y por eso incluso ha cambiado el nombre a Pontificia Academia de Ciencias Diplomáticas. Mm. Pues vaya si tienen experiencia, y vaya si eso también dice mucho de cara al perfil que pueda tener el próximo Papa, y concretamente, pues en este caso, de quien va más adelantado, al menos por lo que dicen las apuestas, en el ranking de quienes están decididos a invertir su dinero en una apuesta por esa persona. Yo nunca apostaría porque, salvo quizá el tema de Ratzinger, que sería Benedicto XVI, todos los que han entrado papábiles han salido cardenales. Déjeme, padre, ir a unos anuncios y regreso con usted. Hasta el Vaticano. Continuamos.